los porcentajes. En un adulto normal, el 60%. En un recién nacido, el 80%. En mujeres y pacientes o jóvenes obesos, un 10% menos. La mujer, 50%. En promedio, que son los títulos de porcentaje en peso según el peso corporal. Entonces, esto es muy importante. Y también la otra parte importante que revisamos el día de ayer, pues es que el contenido del agua siempre está equilibrado. Lo que nosotros ingerimos, lo que se ingiere por la vía oral en los alimentos, tanto líquidos como sólidos, que nos van a dar un proceso de oxidación, en los alimentos sólidos, que son ganancias sensibles, y ganancias insensibles, pues es la oxidación. Y en el caso de pérdidas, pues tenemos la orina, tenemos las pérdidas intestinales. Por ahí ya se comentó en el tema de gastroenterología, que las pérdidas intestinales llegan a ser hasta 9 litros, 11 litros de agua de pérdidas, pero la mayoría de estas se absorben y nada más llegan a ser excretados 250 mililitros. Las pérdidas insensibles por la respiración y la piel, el sudor y la respiración, que son en 600 mililitros, 600, 800 mililitros. Y todas estas ingresos y ganancias e intercambio de agua, generalmente también en un varón de 60 a 80 kilos, pues viene a ser también similar. O sea, las pérdidas que tenemos de agua son igual a las ganancias que podemos tomar de agua para que se conserve de preferencia ese equilibrio. En un momento dado nosotros, si estamos en un ambiente sumamente caloroso, aumentamos nuestras ingestas de líquidos para que esa pérdida que estamos teniendo por el sudor y por la respiración se neutralice con la ingesta que nos da la necesidad de la sed y la necesidad de tomar líquidos. Igualmente, en una situación en la que nosotros tengamos alguna patología, que existe alguna pérdida importante de líquidos, pues nosotros tenemos que recuperarla. Por ejemplo, hemos mencionado el caso de las quemaduras, en el cual la necesidad de líquidos va a ser muy intensa y por lo tanto la administración de los mismos tiene que ser muy intensa para poder establecer el equilibrio del agua en el caso de esas alteraciones. En el caso de pacientes con fiebre muy alta, pacientes con frecuencias respiratorias muy altas también, pues los requerimientos de solución tienen que ser muy altos. Si no ocurre eso, bueno, pues entonces el organismo va a llevar a cabo lo que hemos estado mencionando, que es la homeostasis, a lo cual quiere decir, si nosotros ingerimos poca agua y estamos perdiendo con el calor, con la temperatura, con la fiebre, entonces nuestros mecanismos de homeostasis van a hacer que los volúmenes urinarios disminuyan en una forma importante. Y lo mismo pasaría si estamos haciendo una ingesta exagerada de líquidos, pues nuestro organismo va a hacer que nosotros empecemos a orinar un poquito más, empecemos a aumentar esas pérdidas por orina, esas pérdidas por intestino, para poder mantener esa homeostasis que el organismo necesita. Entonces, todo va a ser de acuerdo a ingresos y egresos, pero siempre tratando de mantener los mismos volúmenes que necesitamos para las funciones celulares. Adelante. Un compañero trata de hablar, pero no puede, se llama Alfredo. ¿Qué pasó? Doctor, no sé si me escuché. Es que cuando dije presente, me dio un ataque de tos. Villalba. Sí. Okay. Doctor, también yo, Cintia Salazar, tuve problemas para ingresar a la sesión y no estuve a tiempo. Muy bien, ya están tomados los dos. Gracias. Gracias. Gracias, Ibarra. Ok, entonces
Con esos principios vamos a continuar ahorita con lo del agua y las necesidades de algunos solutos que tenemos. Adelante. Continuando con el tema, las personas normales van a consumir alrededor de 3 a 5 gramos de sal al día y los riñones van a conservar el equilibrio. En caso de hiponatremia o hipovolemia, la excreción de sodio puede disminuir hasta 1 miliequivalente al día o maximizarse, hasta 5.000 miliequivalentes diarios a fin de alcanzar el equilibrio, excepto en personas cuyos riñones eliminan sal. El sudor es hipotónico y la transpiración casi siempre permite solo una pequeña pérdida de sodio. Las pérdidas gastrointestinales son isotónicas o un poco hipotónicas y contribuyen poco al aumento de la pérdida netos de agua libre cuando se miden y se reponen en forma adecuada con soluciones salinas isotónicas. Muy bien, entonces, ¿cuánto va a ser la necesidad de sal para un individuo de 60, 70 kilos promedio? Que es lo que hemos estado viendo. Todos estos valores son para un individuo promedio. ¿Cuánto necesitamos de sal, jóvenes? 3 a 5 gramos. 3 a 5 gramos. ¿Y a cuánto corresponde eso, doctor? A una cucharada. Exacto. O sea, si nos pregunta un paciente, ¿cuánto debo de comer de sal al día? Una cucharada. Y acordémonos que los alimentos pues tienen sal. Entonces, la situación es que nosotros podemos manejarle que los alimentos, nosotros ya no necesitamos poner sal. Esa sal se va a encontrar en los alimentos que estamos ingiriendo. Hay gente que antes de probar la comida está colocando sal. En la gente hipertensa, pues esto sí va a ser problemático. En una gente que no tenga problema médico, pues no hay problema. Ahorita ya lo acaba de mencionar la doctora. Si nuestro riñón está funcionando adecuadamente, si nos falta sal, nada más perdemos un miliequivalente de sal. Si nos sobra sal, vamos a poder tirar hasta 5.000 miliequivalentes de sal. Entonces, es esta capacidad que tiene el riñón para controlar las constantes de las pérdidas de sal, son muy importantes y nos pueden considerar para que la homeostasis no se descontrole. Entonces, con un riñón funcional adecuadamente, no debemos tener ningún problema. Muy bien, adelante, doctor. Bueno, en la clasificación de los cambios de los líquidos corporales, los trastornos en el equilibrio de líquidos puede clasificarse en 3 categorías generales. Una que es el volumen, 2 concentración y 3 la composición. Aunque los 3 tipos pueden ocurrir al mismo tiempo, cada uno es una entidad separada con mecanismos únicos que van a demandar una corrección individual. La ganancia o pérdida isotónica de solución salina produce cambios en el volumen extracelular con poco impacto en el volumen del líquido intracelular. Si se agrega o se pierde agua libre del líquido extracelular, el agua se va a desplazar entre este y el espacio intracelular hasta que se igualan la concentración de solutos u osmolaridad entre los compartimentos. Bueno, a diferencia del sodio, la concentración de la mayoría de los demás iones del líquido extracelular puede alterarse sin cambios significativos en el número total de partículas con actividad osmótica y solo se produce un cambio en la composición. Un ejemplo es que si se duplica la concentración sérica del potasio, va a alterar mucho la función miocárdica, sin modificaciones marcadas en el volumen o en la concentración de los compartimentos de líquido. Vamos a pasar a lo que son las alteraciones en el equilibrio de los líquidos. La alteración más común de los líquidos en pacientes quirúrgicos es el déficit de volumen extracelular y puede ser agudo o crónico. El déficit agudo del volumen se va a acompañar de signos cardiovasculares y del sistema nervioso central, en tanto que los déficits crónicos muestran signos ísticos como disminución de la turgencia de la piel y hundimiento de los ojos.
además de signos cardiovasculares y del sistema nervioso central. Y aquí está un cuadro que nos indica los signos y síntomas de alteraciones del volumen cuando hay déficit o un exceso de volumen en cada sistema o aparato. No sé si quiera agregar algo, doctor. Sí, aquí son los principales sistemas, que es el generalizado, cardíaco, renal, gastrointestinal y pulmonar. El déficit de volumen, pues nos va a dar lo que ya comentaste, la pérdida de peso, la disminución de la turgencia de la piel. Esos son datos que nosotros vemos en un lactante, sobre todo en los niños, cuando hay un proceso de deshidratación, que también sus volúmenes, acuérdense que son mucho mayores a los del adulto, por eso se notan inmediatamente, que es la pérdida de peso y la disminución de la turgencia de la piel, puesto que la mayor cantidad de peso en un niño pues es de agua. En el sistema cardíaco, pues nuestro organismo trata de mantener un gasto cardíaco igual y por lo tanto va a desarrollar, si estamos normalmente, nuestro gasto cardíaco son de 300 mililitros a 400 mililitros, entonces si nos falta agua, vamos a tener gastos cardíacos de 200 mililitros. ¿Qué va a hacer el organismo para compensar esa falta de líquidos? Pues va a latir en forma más fuerte para tratar de que el envío de volumen sanguíneo sea igual al que normalmente está enviando. Entonces va a haber taquicardia, va a haber ortostasis, hipotensión, precisamente porque falta esa cantidad de líquido que vamos a expulsar a través del corazón, y unas venas de cuello colapsadas. En el sistema renal, ya lo habíamos mencionado, la liguria, y esto va a ser a su vez que se esté reteniendo líquido para tratar de compensar, pero eso va a causar que todos los elementos que se eliminan por riñón pues nos lleven a una azoemia. Y en el aspecto gastrointestinal pues nos lleva a un hilio para precisamente tratar de conservar la mayor cantidad de volumen que tenemos. El exceso de líquidos pues nos causa lo contrario, en forma generalizada el aumento de peso, un edema periférico importante, por ejemplo, en los casos de cirrosis, en los casos de insuficiencia venosa periférica, en los casos de insuficiencia cardíaca, en donde el corazón está encharcado y está reteniendo los líquidos, pues vemos a nuestros pacientes con unos edemas importantes, incluso llegando hasta casi la pata de elefante, por la cantidad de líquidos que se está reteniendo. En el gasto cardíaco, pues va a haber incremento del gasto cardíaco porque estamos encharcados, puede haber derrames pleurales, puede haber ese encharcamiento que se da en todos los tejidos, aumento de la presión venosa central, aquí en lugar de que las venas del cuello estén colapsadas, van a estar distendidas y nos puede dar, por esa cantidad de líquidos, podemos nosotros escuchar también soplos cardíacos. En el pulmón, pues es lo que mencionamos ahorita, que decimos que la persona empieza a ahogarse, como es en la insuficiencia cardíaca, cuando se empieza a retener cantidades importantes de líquidos y nos puede llevar a un edema pulmonar severo y a un edema intestinal también por el exceso de volúmenes de agua. Entonces, estas son partes clínicas en ese equilibrio precisamente de los líquidos. Adelante, doctor. Continuando, pues la concentración de sodio no necesariamente va a reflejar el estado del volumen, por lo que puede ser alta, normal o baja y aún así existir un déficit de volumen. La causa más común de un déficit de volumen en pacientes quirúrgicos es una pérdida de líquidos gastrointestinales por aspiración nasogástrica, vómito, diarrea o fístulas enterocutáneas. Aquí en esta tablita podemos ver la composición de las secreciones gastrointestinales, el tipo de secreción que corresponde a ya sea estómago, intestino delgado, colon, páncreas, bilis, el volumen de mililitros por hora y también los iones y los miliequivalentes. El secuestro secundario a las lesiones de tejidos blandos, quemaduras y procesos intraabdominales como peritonitis, obstrucción o intervención quirúrgica prolongada también tiene la capacidad de originar un déficit masivo de volumen. El exceso de volumen extracelular
puede ser diatrógeno o secundario a disfunción renal, insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis. Se incrementan los volúmenes del plasma y el intersticial, y en personas con buena condición física, el edema y la circulación hiperdinamica son frecuentes y tolerables. En los ancianos y los pacientes con cardiopatía podrían desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar en poco tiempo como una respuesta a un exceso de volumen apenas moderado. En el control, Jóvenes, ¿cuánto dijimos que era el porcentaje de agua en el plasma? ¿era el 5%? 5%. ¿Y en el intersticial? ¿El 15%? 15. 5%. Muy bien. ¿Y en el intracelular? El El 40. 40%. Perfecto, el 40%. Muy bien, que también eso ya no se les olvide. 40%, 15% y 5%. Muy bien, adelante, doctor. En el control de volumen, los cambios del volumen son advertidos tanto por los osmorreceptores como los varoreceptores. Los osmorreceptores son sensores especializados que van a detectar incluso variaciones pequeñas en la osmolaridad de los líquidos y causan cambios en la sed y en la diuresis a través de los riñones. Un ejemplo es cuando aumenta la osmolaridad plasmática, se activa el estímulo de la sed y aumenta el consumo de agua, aunque se desconoce el mecanismo celular exacto. Además, se va a estimular el hipotálamo para que secrete vasopresina, la cual va a aumentar la reabsorción de agua por parte de los riñones. Y en conjunto, estos dos mecanismos van a normalizar la osmolaridad del plasma. Los varoreceptores van a modular también el volumen en respuesta a cambios en la presión y el volumen circulante mediante sensores de presión especializados que están situados en el callado aórtico y los senos carotídeos. Las respuestas varoreceptoras son tanto neurales a través de las ramas simpática y parasimpática, como hormonales que comprenden renina, angiotensina, aldosterona, péptido auricular natriurético y prostaglandinas renales. Entonces, aquí estas dos partes también es importante que las recuerden. Los varoreceptores y los osmorreceptores. Los varoreceptores van a ser sensibles a variaciones en la presión. ¿Dónde se encuentran los varoreceptores? En el callado aórtico y en los senos carotídeos. Cualquier baja de presión nos van a realizar estos estímulos para retener líquido y hacer que se normalice la presión arterial. Y los osmorreceptores van a reaccionar de acuerdo a la cantidad de osmolaridad que tenga el torrente vascular. Si detectan una baja osmolaridad, pues entonces van a estimular el sistema renina-angiotensina. ¿Dónde se van a encontrar estos osmorreceptores? Se van a encontrar en el sistema nervioso central y en los riñones. Precisamente mencionó ahorita la doctora que estabilizan el sistema de renina-angiotensina, también para la vasopresina, para también hacer retención de líquidos y que diluir esos líquidos que están detectando los osmorreceptores, que hay un problema y hay que llevar a la homeostasis. Entonces, elementos importantes en la homeostasis van a ser los osmorreceptores y los varoreceptores. Muy bien, adelante. Continuando con los cambios de la concentración, el primero, bueno, son de los iones y vamos a empezar con hiponatremia. La concentración sérica del sodio va a disminuir cuando hay un exceso de agua extracelular en relación con este ion. El volumen extracelular puede ser alto, normal o bajo, y en casi todos los enfermos con hiponatremia, la concentración de sodio disminuye como consecuencia del agotamiento o la dilución del mismo. La hiponatremia dilucional suele resultar de un exceso de agua extracelular y por lo tanto se acompaña de un estado de volumen extracelular alto.
Los pacientes posoperados son en particular propensos a secretar más hormona antidiurética, la cual aumenta la reabsorción de agua libre proveniente de los riñones. Esta situación va a causar una expansión del volumen e hiponatremia. Diversos medicamentos tienen la capacidad de retener agua y ocasionar hiponatremia, como los antipsicóticos y los antidepresivos tricíclicos, así también como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Las personas de edad avanzada son en especial susceptibles a la hiponatremia inducida por fármacos. Bueno, aquí no sé si me pudiera como que echar la mano, doctor, porque casi no entendí esta diapositiva, este como diagramita. Sí. La hiponatremia puede estar en diversos estados del volumen. Cuando el volumen es alto, cuando el volumen es bajo, normal, o cuando es bajo, ¿sí? Esto puede originar disminución del consumo de sodio cuando es bajo, y esto puede ser originado por pérdidas gastrointestinales. Ahorita en la tabla que nos mostraste, nos dices el sodio en qué proporción está, por ejemplo, en el intestino delgado. En el intestino delgado podemos eliminar nosotros sodio de 120 a 140 miliequivalentes. En cambio, con el vómito vamos a eliminar de 60 a 90 miliequivalentes. En el vómito, en potasio, fue la tabla que nos mostraste hace rato, el potasio en estómago hay de 10 a 30 miliequivalentes. Entonces, en el vómito es más fácil que nosotros podamos ir a una hipocalemia por mayor eliminación de sodio, aunque sea en 10 a 30 miliequivalentes. Acordémonos que el sodio normalmente en el cuerpo normal tenemos de 4 a 5 miliequivalentes, y si estamos eliminando de 10 a 30, pues es una parte proporcional importante. En cambio de sodio tenemos 142 miliequivalentes en sangre, y si estamos eliminando de 60 a 90, pues ahí las alteraciones van a ser un poco diferentes proporcionalmente hablando. Pero si existe diarrea, entonces vamos a tener pérdidas de 120 a 140 miliequivalentes por litro. Esto en una persona que tiene 142, un valor normal, pues nos va a dar unas pérdidas importantes. En un estado de volumen normal, si hay una hiperglicemia, que hay aumento de lípidos y proteínas en plasma y un síndrome a la hormona antidiurética, vamos a tener una intoxicación hídrica porque tenemos una proporción, y es donde los diuréticos nos van a ayudar a corregir esta hiponatremia. Cuando es un nivel alto, hay un aumento del consumo de agua, también va a haber una secreción posoperatoria de la hormona antidiurética, o bien puede estar originado por el uso de fármacos, y esto nos puede llevar también a una hiponatremia. Entonces, cualquiera de estos estados de volumen nos pueden llevar a una hiponatremia relativa, tanto con que haya mayor cantidad de consumo de volumen como un volumen normal, o bien como el volumen se pierde por pérdidas gastrointestinales. Cualquiera de las tres condiciones nos puede llevar a la hiponatremia. Adelante, doctora. En cuanto a la hipernatremia, esta alteración resulta de una pérdida de agua libre o por un aumento del sodio en casos en los que hay exceso de agua. La hipernatremia hipervolémica suele ser la administración diatrógena de líquidos que contienen sodio o un exceso de mineralocorticoides, como se observa en el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing y la hiperplasia suprarrenal congénita. Las características son sodio en orina mayor de 20 miliequivalentes por litro y osmolaridad urinaria de mayor de 300 miliosmoles por litro. La hipernatremia normovolémica se va a relacionar con causas renales. La hipernatremia sintomática solo se va a presentar en pacientes con deterioro de la sed o acceso restringido a los líquidos porque la sed aumenta con el consumo de agua.
Los síntomas se van a presentar hasta que la concentración sérica de sodio excede los 160 miliequivalentes por litro, pero pues una vez que se presentan es alta la morbilidad y la mortalidad. Eso nos explica nada más que la tolerancia a las pérdidas o ganancias de sodio en sangre son más toleradas, porque si nosotros tenemos 140 miliequivalentes de sodio, necesitamos llegar hasta 160 para que ya sea una condición muy crítica. Entonces estamos hablando de una proporción importante de aumento en los miliequivalentes de sodio. Y también para que sea abajo de 122, pues es cuando también ya nos va a dar trastornos serios de hipernatremia. En cambio, en el potasio, que son de 3 a 5, si nosotros tenemos 6 o 7 miliequivalentes de potasio, eso ya nos está hablando de una posibilidad de una arritmia cardíaca o de un paro cardíaco. Con el solo elevación de 2 o 3 miliequivalentes de potasio, va a ser más grave nuestra sintomatología y nuestra reacción al organismo, porque el potasio, acuérdense que siempre está en condición intracelular. Extracelular es mínimo, por eso son 3 a 5 miliequivalentes. Igualmente, valores de 3, de 2 miliequivalentes, pues ya con una sola pérdida de medio miliequivalente o de 1 miliequivalente, ya vamos a tener un paciente con un hilio metabólico importante, con una distensión abdominal severa por esa falta del ion potasio en el organismo. En cambio, en el sodio, pues va a ser un poquito más grande esa brecha para que nos pueda dar síntomas cualquiera de esas dos condiciones. Vamos a ver los datos clínicos de la hipo y de la hipernatremia. Adelante, doctor. Aquí en esta tabla se encuentran las manifestaciones clínicas de las anomalías en el sodio sérico. Vamos a tomar un ejemplo del sistema nervioso central, tanto en hiponatremia como en hipernatremia. En la hiponatremia se va a presentar cefalea, confusión, reflejos tendinosos profundos hiperactivos o hipoactivos, convulsiones, coma, incremento de la presión intracraneal, en tanto que en la hipernatremia se presenta inquietud, letargo, ataque